1. Juan 1. Juan capítulo 1. Búscalo allí, amén. Juan capítulo 1. Juan 1. Solamente vamos a leer los primeros 5 versículos. Este mensaje lo vamos a publicar también el día domingo, porque voy a hablar de esto el día domingo. No específicamente del tema, yo le puse hoy el tema principio y verbo, pero está basado en el Evangelio de Juan. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1. Gracias a todos los que se conectaron: Hernández, Cordero, Díaz, Graciela, Alan, Mirna, Carmen, todos los que están allí, que siguen los miércoles las oraciones, amén. Y recuerda, escribe las peticiones y al finalizar vamos a orar por todas esas peticiones específicas. Ya están escribiendo allí algunas. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Yo le puse así: principio y verbo. Juan capítulo 1 del 1 al 5. Los primeros 18 versículos que encontramos en este pasaje, en el capítulo del Evangelio de Juan, conforman y se pueden definir como el prólogo, la introducción a lo que va a hablar Juan, que no es un evangelio como los otros sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, que son muy similares. El Evangelio de Juan va más directo a evangelizar, más directo a hablar del Mesías, del Cordero de Dios. Aquí Juan, en estos primeros versículos, describe la importancia del tema, en estos primeros versículos de Juan, de su evangelio, la grandeza y la gloria de Jesús. Además, también Juan habla de la reacción que el mundo ha tenido hacia el Verbo de Dios, hacia Jesús. Tanto los judíos, dice en el versículo 12, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y abrió la puerta para que todos los que le reciben crean en su nombre. Les dio el derecho y la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y también en los primeros versículos hace mención a Juan del nombre de Jesús y nos brinda la descripción de quién es Jesús, de Él. De esta manera podemos ver que va aumentando todo el libro, el vislumbrar de qué se trata el Salvador del mundo. Por eso se recomienda siempre a los nuevos creyentes o a los que quieren conocer más de Jesús, leer el Evangelio de Juan. Siempre me acuerdo. Finalmente se pone en evidencia que esta persona divina no es otra cosa que Jesús. Juan, el evangelista, habla de Jesús, el Hijo de Dios. Aquí Juan nos habla acerca en relación con Él como el Verbo. Él lo describe como el Verbo de Dios. Esto lo hace para aclarar que Él es la persona en la cual los primeros 5 versículos
anuncian la llegada de Jesús a este mundo como la luz y vida. La luz que resplandece en las tinieblas y la vida que resucita al hombre. En Él está la vida. En el mundo no hay vida. En Jesús está la vida eterna. Amén. Solo en Jesús hay vida. El mundo nos engaña con falsas mentiras diciéndonos que esto es vida, el alcohol, las drogas, el dinero, las riquezas, lo momentáneo de este mundo. Entre paréntesis dice que esto es vida. O también no ha escuchado la frase cuando está en algún sitio, o se come un gran banquete y usted dice, esto sí es vida. Pero no, la vida solamente está en Cristo Jesús. Solo en Jesús está la vida. Solo en Jesús, en la comunión con Dios el Padre. Solo Él puede dar la luz a nuestra existencia. Solo Jesús revela a Dios como Padre. Él le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bienaventurados sois. A ustedes, a nosotros, que no le vemos, pero le creemos, porque en Él está la vida. Amén, hermanos. Pero en primer lugar, vamos a comenzar definiendo el versículo 1. El principio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiero comenzar definiendo el principio. Principio viene de una palabra griega que es arque, que significa principio. Esta palabra significa primeramente aquello que estuvo desde los inicios, ser primero, que no hubo nada antes de Él. Él es el que es. Cuando se le apareció a Moisés, Dios se le apareció a Moisés en la zarza. Él le dijo, Señor, ¿y cómo me presentaré allá al pueblo? ¿Cuál es tu nombre, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el principio. Jesús es el principio. Aquí habla de su eternidad. Principio se refiere a eternidad. Puede ir conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el que es el principio. ¿Qué es el principio? Jesús. Cristo Jesús es el principio. El verbo de Dios es el principio. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El primogénito entre los muertos, Colosenses 1:18. Para que en todo tengan la preeminencia. Él es el que es desde el principio. Cuando Juan habla de que en el principio, es que Él siempre ha existido. Que Jesucristo, el verbo de Dios, siempre ha estado presente desde el principio. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios. Ese principio está presente Jesús, el verbo. Eso habla de la eternidad. Por eso me gusta, Colosenses 1:18 termina diciendo, para que en todo lo que ocurre en nuestra mente, en toda ciencia, en todo origen de las cosas, está Cristo.
está el Señor Jesús. Amén. En segundo lugar, Él sigue diciendo el Verbo. En el principio era el Verbo. Y usted dirá, pero ¿qué quiere decir el Verbo? El Verbo viene de un término griego que es logos, L-O-G-O-S, logos, que quiere decir palabra, algo que se hace, que es hecho, material, acción. Se emplea con el título del Verbo de Dios para el Hijo de Dios. El Verbo significa que Él era Dios. Desde el principio estuvo la palabra. Y dice por allá que por la palabra fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué? Por el Verbo de Dios, por la palabra. El Verbo era Dios, Dios mismo. En Apocalipsis 19:13 encontramos, búsquelo allí, Apocalipsis 19:13, dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién estaba teñido? El Jesús, el Rey de Reyes. Y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. El Verbo de Dios. Ese es su nombre, el Verbo de Dios. Jesús es el eterno Verbo de Dios. El primogénito de todas las cosas, el Verbo de Dios, es el mismo Dios y vive en plena comunión con el Padre. Vuelvo y repito, el que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él se hizo carne. El Dios se hizo carne, envió a su Hijo, el Verbo de Dios. Él es la luz de vida, el único camino para conocer al Padre. En segundo lugar, en el versículo 2, dice, este era en el principio con Dios. Él vuelve a repetir. Y aquí yo encuentro y le he puesto su comunión con el Padre. Este era en el principio con Dios. Está refiriéndose a que Él siempre ha estado con Dios. Qué fuerte y qué doloroso. Por eso en la oración del Getsemaní hicimos un estudio hace unas cuantas semanas atrás de que fue tan difícil para Jesús apartarse de esa comunión que siempre tuvo desde el principio. Por eso en Juan capítulo 17, en la oración por los discípulos y por la iglesia, él dice, siempre hemos estado, Padre, así como tú y yo somos uno. Siempre Él ha estado con Dios, con su Padre, son uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. ¡Qué maravilloso! Este era en el principio con Dios. El Verbo siempre ha estado con el Padre, con Dios. Dios el Padre se expresa totalmente, es así como el mismo Jesús dice en el capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O como Juan enseña en el capítulo 1, versículo 18, Él es Jesús. Él ha dado a conocer al Padre. Es uno solo. Amén. En el versículo 3 encuentro algo también maravilloso. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto habla de la participación. Es para nosotros como creyentes, para nosotros como nuevos creyentes, para alguien que nos está viendo por primera vez, es para que usted conozca y entienda que Jesús no es el amigo de Dios, que Jesús no es otra persona hecha por Dios. Jesús es Dios. Jesús participó en la creación. Allí está, en la palabra, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Hay gente que no enseña esto,
que enseña que son cosas diferentes. No, por la palabra de Dios, el Verbo se hizo carne y están hechas todas las cosas que tú y yo vemos. Cada vez que salgamos y veamos la naturaleza, fue hecho por Jesús, por el Verbo de Dios. Amén. Número 4, versículo 4, Juan 1:4. En Jesús, en el Verbo, en el principio, en el Verbo de Dios, estamos hablando del Verbo del principio, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aquí yo le puse sus atributos divinos, como el dador de la vida. Esto me habla a mí de que en Jesús, Él es el que da la vida. No hay otro. Yo soy la vida. Él le dijo por allá a Marta, hey, yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees, Lázaro vendrá otra vez a la vida. El que esté muerto, donde se encuentre, el que esté en el foso donde se encuentre, y levanta su mirada al cielo y confiesa a Jesús, Él le da esa vida, esa luz. En Él estaba la vida y la luz de los hombres. El mundo está en tinieblas, pero Jesús trae la luz. Él dijo, yo soy la luz. Vosotros, cuando reciben a Jesús, cuando reciben al Señor, Él nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se pone debajo de una mesa. La luz resplandece. Por eso permite el Señor que estos mensajes que nosotros ponemos aquí y los que salen por tantas redes, verdaderos mensajes de salvación, corran y se prediquen por todo el mundo para que llegue la salvación a muchas personas. Amén. Versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto yo le puse su triunfo sobre las tinieblas. Jesús venció las tinieblas. Jesús es la luz que resplandece en las tinieblas. Las tinieblas se replegan. Las tinieblas no prevalecen contra la luz del mundo. Y luego en la cruz del Calvario, Satanás pensaba que lo había derrotado. Jesús le pisó la cabeza. Dice que éste te herirá en la cabeza a la serpiente. Y Jesús es el vencedor. Jesús le pisó la cabeza al diablo. Amén. Ha vencido la muerte. Entonces hablamos de 5 cosas en estos primeros versículos. Juan capítulo 1 del 1 al 5. El versículo 1 dice que Él estuvo desde el principio. Él se llama, ¿cómo se llama? Eliana, Eliezer, el Verbo de Dios. Tercer lugar, Él, versículo 2, este estaba siempre con Dios en el principio de todas las cosas. En el versículo 3 hablamos que por Él todo fue hecho. Todo lo que vemos, tú que ves a tu esposa, todo lo que ves fue hecho por Jesús, por Cristo el Señor. Versículo 4, Él es la vida que le da a los hombres para que vengan de muerte a vida. Todo el que no está en Cristo está en muerte, en la separación. Eso lo vamos a hablar el domingo. Está en muerte espiritual. Pero el que viene a Jesús, viene a la vida. Amén. Y número 5, en el versículo 5, hablamos de la luz de este mundo. Que la luz resplandece en este mundo. Amén. Y termino diciendo
Jesús es el eterno Verbo de Dios. Él mismo es Dios y vive en plena comunión con Dios. Él es la luz y vida, el único camino para conocer al Padre. Él es el único puente para ir a Dios. No hay otro medio. No es por medio del fulano, de mengano, del pastor, de pagar algo, de ir a una iglesia específica. No es por medio de nadie. Es por medio de Jesucristo, del sacrificio que nos lleva al Padre. Él es el camino al Padre. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Y oro por las personas que quizás no lo conocen, para que hoy vengan al arrepentimiento. Escribe tus peticiones y ya vamos a orar por todas las peticiones. Padre, oro por los que nos han escuchado. Señor, para que tú resplandezcas en nosotros. Tú eres ese Verbo que estuvo desde el principio, que vino a este mundo para darnos salvación. Señor, gracias por resplandecer y darnos la vida eterna. Padre, gracias, Señor, por hacer todas las cosas que se hicieron por ti, y en eso creemos. A ti, Señor, te confesamos como nuestro único mediador, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que has hecho por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar por las peticiones y terminamos.